Bueno, Dios les bendiga, no sé si me escuchan. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta es mi primera vez predicando. Hoy sí ha estado un poco fuerte el ambiente, la verdad, pero acá estamos. De igual forma me siento un poquito enfermo ahí, por si acaso la voz. Entonces vamos a estar yendo a San Marcos 2:13. Cuando lo tengan me avisan. ¿Lo tienen ya? Amén. Ok, vamos a empezar a leer entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el título, Llamamiento de Leví. Y dice así la palabra de Dios: después volvió a salir el mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los pecadores, con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí donde están, cierren sus ojos. Voy a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos. Te glorificamos, te bendecimos, Dios, en esta hora. Toda gloria sea para ti, Padre Santo. Yo te vengo pidiendo que vayas rompiendo, Padre, toda cadena, todo poder antagónico que se quiera mover en este lugar ahora. Padre Santo, queda cancelado, queda derribado en el nombre de Jesús. Padre, conforme yo predique, Dios mío, tú vayas libertando, tú vayas hablando, y que tu palabra, Dios mío, traiga vida, traiga fuerza, Padre, traiga restauración. En esta hora te pido de nuevo para hablar tu palabra, Señor Jesús. Ni que seas tú, Dios mío, fortaleciendo y hablando, que el pueblo pide tu palabra y no voz de hombre. Gracias, Padre, te damos. Bueno, mis amados hermanos, entonces hay algo aquí muy importante en esta palabra, y es que vemos que Jesús está comiendo con los pecadores, y vemos que vienen los escribas y los fariseos detrás suyo a hablar y a murmurar en contra de Jesús. Perdón, estoy un poquito enfermo. Entonces vemos aquí, y hay algo muy importante en Romanos 3:23, que nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y me pongo yo a pensar, ok, pero ¿qué tengo que ver yo con lo que hicieron mis antepasados? Gloria a Dios. ¿Qué tengo que ver yo con lo que hicieron mis antepasados? ¿Qué tengo que ver yo con la desobediencia de mis antepasados? Entonces me pongo a revisar más a fondo la Biblia, y me dice en Romanos 5:12 que por medio de un hombre entró el pecado al hombre, y por medio del pecado entra la muerte. Entonces, por cuanto todos somos pecadores, dice la palabra de Dios, todos estamos muertos. Y vemos entonces que no fue que la desobediencia de Adán me trajo a mí la ira de Dios, sino más bien la desobediencia de Adán trae el pecado al mundo, trae el pecado al ser humano. Y porque yo también soy pecador, estoy muerto, y Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivo. Amén. Entonces vemos aquí que hay algo importante, y es que las personas estamos, y siempre desde el inicio, desde la fundación, hemos sido desobedientes delante de Dios. A pesar de tenerlo todo, a pesar de que Dios nos hace perfectos, nos pone ahí con todo, hemos desobedecido a Dios a causa de la corrupción de nuestro corazón.
Entonces vemos, hermanos, en Génesis que el Señor nos crea como una creación perfecta a su semejanza y a su imagen, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor crea el cielo, crea la tierra y nos pone en medio del huerto. Cuando nos pone en medio del huerto, nos da toda la potestad de señorear sobre todas las aves, sobre todas las bestias, sobre todos los animales del mar. Entonces vemos, hermanos, que a pesar de que nos dio todo, aún así fuimos desobedientes y aún así seguimos siendo desobedientes. Entonces, amados hermanos, vemos entonces que está Adán, un ser perfecto, un ser inmortal, que Dios le dio la potestad sobre todo, le dio la potestad sobre los animales, sobre las plantas. Adán era como un jornalero, básicamente lo tenía todo, el sol estaba ahí y ya está, o sea, él tenía todo. Y vemos entonces que tenía una conexión espiritual Adán, él podía ver los ángeles, él tenía una conexión directa con Dios, por cuanto él era alguien perfecto. Entonces vemos que cuando Adán, el Señor dice, ok, hay algo en Adán que estoy viendo, y es que Adán estaba pidiendo, estaba dentro suyo, quería una compañía, quería alguien que le acompañara. Entonces viene el Señor y dice, ajá, ok, vamos a darle a Adán algo lo que él quiere. Entonces viene el Señor y dice, ok, voy a crear todas las bestias, voy a crear los animales y le vamos a dar una ayuda idónea a Adán, que era lo que él tenía en su corazón. Pero vemos entonces que el Señor crea los animales, trae los animales y le dice, Adán, aquí te los pongo, esta es tu ayuda idónea, ponle tú los nombres. O sea, tanto privilegio tenía Adán y tanta conexión tenía Adán con Dios, que aún así Dios le dijo y le dio el privilegio, la oportunidad de nombrar a todos los animales. Y la palabra de Dios dice que el nombre que tienen ahora es el nombre que les puso a Adán. O sea que Dios cumplió su promesa, cumplió con lo que le dio a Adán. Entonces vemos, hermanos, que Adán se encontró eso en su corazón, que él tenía o quería una compañía. Dios dice, ok, le voy a dar su compañía, y aún así la Biblia dice que más para Adán no se encontró ayuda idónea para él. O sea, para él, según Adán, no se había encontrado ayuda idónea. No es que Dios no le creó la ayuda idónea, sino que él en su corazón, según él, no era lo que él quería. O sea, Adán era un hombre muy consentido por Dios, por cuanto tenía todo. Él, no, Señor, eso no es lo que yo quiero. Entonces dice, Adán, cierra la boca. Entonces pone a Adán a dormir y le hace una herida en su costado, dice la palabra de Dios. Y es aquí donde Dios duerme a Adán y le hiere el costado, y por medio de su costilla crea la mujer. He aquí la herida de Adán. He aquí la herida de Adán, que es la mujer. Entonces, amados, vemos entonces que se crea la mujer, y vemos ahora que Adán ya no gobierna sobre todo, porque hay alguien en frente de quien Adán es débil. Ahora aparece la mujer, ya Adán no gobierna sobre ella, ya Adán está enamorado de su mujer, y entonces Adán pierde eso que tenía, pierde como esa autoridad, y cuando está enfrente de su mujer, Adán se vuelve débil. Y entonces vemos, amados hermanos, que Eva representa la carne de Adán. O sea, Eva es la parte carnal de Adán. Y entonces, como Adán es el ser espiritual y Eva es la parte carnal, la serpiente astutamente viene y dice, ok, vamos a ir donde Eva, porque ella no es tan espiritual como Adán. Y aquí vemos algo muy importante, y es que hay algunas personas que dicen, pero ¿cómo yo sé que están hablando espiritualmente? ¿Cómo es que la Biblia me dice, ok, pero ¿cómo sé yo que esto es espiritual? ¿Cómo sé yo que esa persona me está enseñando espiritualmente? Y les traigo buenas noticias. Hay una manera de ser espiritual, y es sometiéndose a Dios. La palabra dice en 1 Corintios 3:12 que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las entiende. O sea, que esas cosas se disciernen espiritualmente. Amén. Amén.
Entonces vemos aquí que Eva es la parte carnal y Adán es la parte espiritual, es esa parte que discierne espiritualmente. Entonces dice la palabra de Dios que la serpiente era muy astuta, por lo tanto esperó el momento idóneo para que Eva se separara un solo instante de Adán para irla a atacar. Entonces vemos aquí algo muy importante, y es que Eva se separa de Adán. Yo no sé si se fue a dar un paseo, yo no sé qué se fue a hacer, pero se separó un instante de Adán. Entonces la serpiente, que vendría siendo Satanás, viene y dice: ok, este es mi momento, aquí voy, y se va donde Eva. Eva inocentemente le presta el oído a Satanás y empieza a dialogar con Satanás, y ese es el mayor problema del hombre. Cuando se pone a escuchar a Satanás, le empieza a dar cabida a las palabras de Satanás: es que tú no puedes, es que tú no eres esto, tú no eres lo otro, y entonces ahí se nos descochera todo. Y vemos entonces que cuando Eva se aparta un poco de Adán, se le presenta a Satanás y le dice: Eva, ese fruto lo puedes comer, no pasa nada. Y Eva se pone a escucharlo y le hace caso a Satanás. Entonces vemos aquí cuando en ese momento el pecado entra a Eva, y Eva, como si no fuera poco, se va y le dice a Adán: Adán, mira, yo me comí esto, cómetelo tú también. O sea, como si ya no hubiese hecho ya el descochero, va y le dice al esposo: a ver, tú también come conmigo entonces. Y cuando Adán come, y es aquí donde la palabra de Dios dice, o sea, cuando Eva comió, no dice que fueron abiertos sus ojos, fue hasta que Adán comió que los ojos de ambos fueron abiertos. O sea, porque Eva era la parte carnal, ya cuando Adán peca, es ahí cuando entra realmente el pecado, no cuando Eva pecó. Cuando Adán pecó, cuando la parte espiritual pecó, ahí es donde entró el pecado. Entonces vemos que Adán era un baboso, o sea, yo lo veo aquí, o sea, le meto un cocotazo en la cabeza, o sea, era demasiado, o sea, no se puede. Pero bueno, vemos que Adán falló ahí delante de Dios, ¿verdad? A pesar de haberlo tenido todo, Adán peca contra Dios, desobedece a Dios. Y es entonces aquí cuando entra el pecado al hombre, y por medio del pecado entra la muerte, ¿ok? Yo no les dije el título de la prédica, se me olvidó al inicio, pero la prédica tiene como título: a pesar de todo, Jesús te anda buscando. Y vemos aquí algo muy importante, y yo le preguntaba al Señor, pero, o sea, ¿por qué este tema? Y entonces, si nos ponemos a analizar el tema, hay dos secciones que se contrarrestan entre sí, y hay una coma en medio. A pesar de todo, Jesús te anda buscando. O sea, a pesar de todo, es esto que les estoy hablando, de que hubo una desobediencia. A pesar de todo eso, el Padre tuvo misericordia con nosotros y nos envía al Hijo, o sea, Jesús. Y a pesar de que le hemos fallado, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que andamos en la mentira, en la vagabundería, ahí está Jesús siempre llamándonos. Amén. Gloria a Dios. Alábele. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos que Adán peca contra el Señor. Y es ahí donde entra la muerte, y por eso es que la Biblia dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, porque a pesar, si yo no hice lo que Él hizo, pero sigo haciendo el pecado, o sea, hay muerte en mí si yo hago el pecado, ¿verdad? Entonces, aterrizando aquí donde yo quería hacer énfasis, y es que dice que se encontraba Jesús comiendo con los publicanos, con los pecadores, y entonces vemos que Jesús sale del mar de Galilea y se pone a enseñar a los discípulos que venían por ahí, a toda la gente, y dice que se le acercaban todos, él empezaba a enseñarles, a predicarles, pero hubo uno al que Jesús le puso la mirada, y es el que estamos hablando al inicio, que dijimos
el versículo que es de Leví. Estamos hablando de Mateo. El Señor Jesús estaba predicando, lo vio a él y se fue a donde él a comer, a pesar de que él sabía que era un pecador, a pesar de que él sabía que básicamente era un delincuente. Él dijo: no, aquí voy a ir yo porque aquí hay algo que tengo que enseñarles. Entonces vemos que está Jesús comiendo y bebiendo con los pecadores, y están los escribas y los fariseos atrás de él diciendo: pero ¿qué hace este comiendo con los pecadores? O sea, ¿qué hace Jesús? Está loco, está comiendo, se está juntando con esos delincuentes, se está juntando con estos que tienen mal testimonio. Y entonces llega Jesús y les dice, y les revela por medio de una parábola, y les dice: ¿qué hombre que no tiene 100 ovejas pierde una, deja las 99 en el desierto y no se va detrás de la que se perdió? O sea, y cuando este hombre, dice la palabra de Dios, que encuentra esa oveja, la monta en su costado y se va a su casa gozoso. O sea, dando a entender que yo no me estoy juntando para hacer lo que ellos están haciendo. Yo no me estoy juntando para pecar igual que ellos. Me estoy juntando porque quiero que se arrepientan. En otras palabras, dando a entender que todo aquel que está en el pecado está perdido. Todo aquel que está en la mentira, que está en la vagabundería, que está haciendo lo que le desagrada a Dios, está perdido. Y entonces Jesús dice esta parábola de la oveja y ve las caras de los otros y es como: pero no me entendieron, parece. Ok, va otra parábola, les dice: o qué mujer que tiene 10 dracmas, en ese entonces las dracmas eran unas monedas de plata, dice: ¿qué mujer teniendo 10 dracmas, si se le pierde una en su casa, no enciende una lámpara y empieza a barrer la casa buscando por todo lado, por cada rincón? Y que dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y a sus vecinas y diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. O sea, cuando el Señor encuentra, cuando hay un pecador que se arrepiente, en los cielos los ángeles hacen fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta, los cielos, y dice: se ha arrepentido, es uno nuestro, en el nombre de Jesús. Y entonces el Señor le dice esta parábola, y vemos aquí que da a entender que todo aquel que está en el pecado está perdido, y que cuando se arrepiente es encontrado. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que a pesar de todo, Jesús te anda buscando. O sea, a pesar de que andas en el pecado, a pesar de que estás haciendo lo malo constantemente, Él no se cansa de insistir en ti. Él no se cansa de ir y buscarte. El problema es que mucha gente cree que con que ya Él me busque, ya lo hice todo, y no es así. Y es por eso que viene otra parábola explicando esto que les estoy diciendo, y dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Y este hombre dice que el hijo menor le dice: padre, dame todos los bienes que me pertenecen. O sea, había una herencia que el padre tenía para ambos hijos. Y viene el hijo menor y le dice: dame mi herencia, dame mi herencia. Entonces dice la palabra de Dios que llega el padre y reúne todo lo que le pertenece a ambos hijos y le da al hijo menor su herencia, ¿verdad? Y dice entonces que muchos días después este niño agarra su herencia, o este joven, este adulto, no sé ni qué edad tenga, pero es un hombre que agarra su herencia y se va a otra provincia. Cuando se va a esta otra provincia, dice que este joven malgasta todo lo que el padre le dio, y lo malgasta en el mundo. Lo malgasta, por ejemplo, en tomando guaro, o comprando drogas, en bailes, en todo eso gasta este joven, y dice desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a esa provincia hambre. O sea, que cuando tú gastas, cuando tú desperdicias todo lo que Dios te ha dado en cosas vanas, en cosas que no viene el caso, o sea, vas a pasar hambre después, vas a pasar hambre, la vas a pasar mal. Entonces
dice que este joven, cuando gastó todo, viene a aquella ciudad una hambre y ya no tiene que comer. Era tanto así que dice que él quería alimentarse del alimento de los cerdos. O sea, imagínense andar en la calle queriendo comer las algarrobas de los cerdos. Y vemos entonces que así hay muchas personas que andan en el pecado y que el diablo las tiene como una escoria, los tiene como que no valen nada. Y el problema es lo siguiente, o sea, si Jesús te anda buscando, Jesús siempre va a querer buscarte, siempre va a estar ahí a la puerta llamándote, pero el problema es el siguiente, y es que muchos creen que Dios es el que tiene que arrepentirse por ellos, que Dios es el que tiene que tomar la decisión por ellos, pero no es así. Dice aquí que este joven, cuando estaba ya en esa situación, que ya estaba comiendo nada, que ya se sentía mal, dice, ok, vamos a ver, dice la palabra que volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco hambre? Entonces dice la palabra de Dios que este joven entró en reflexión, dice, pero ven acá, o sea, en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo. Voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, hazme como uno de estos jornaleros. O sea, no es que Dios se haya arrepentido por él, es que él tomó la decisión. Él vio que en el camino que estaba andando era un camino oscuro, él vio que el camino que él estaba andando era un camino de muerte direccionándose al infierno. Entonces él, volviendo en sí, dice, ok, voy a volver a la casa de mi padre. Y es ahí donde toma parte lo que nosotros tenemos que decidir, si queremos ir donde el Padre o queremos seguir comiendo de las algarrobas que comían los cerdos. Entonces dice que este joven se va donde el Padre y el Padre estaba ya esperándolo, literalmente, porque dice que cuando aún estaba lejos el joven, el Padre dice que salió corriendo y se le echó al cuello. O sea, así mismo está Jesús esperando, está llamando y diciendo, ok, vamos a ver si este toma la decisión, vamos a ver si este va a querer salir de donde está, si va a querer dejar de perder el tiempo, si quiere dejar ya de hacer lo que no me agrada y va a venir a mí. O sea, él ya está esperando a que tú vengas porque él te anda buscando. Entonces vemos que el joven llega a la casa y dice el padre, cuando lo ve se alegra, el padre se goza porque es un hijo que estaba perdido. O sea, así igual con nosotros, cuando estamos en pecado estamos perdidos, así igual como nosotros somos hallados cuando nos arrepentimos. El padre vio al niño y lo empezó a vestir, lo empezó a poner anillos, le empezó a poner de todo y dice, ve y matad al becerro gordo. O sea, hicieron una fiesta cuando llegó el hijo, porque dice, este es mi hijo que muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces vemos que así igualmente cuando nosotros estamos en pecado, así mismo tenemos que tomar la decisión para venir a Jesús, porque Él nos anda buscando. Y vemos que sin importar de que eran pecadores con los que Él se reunía, Él les empieza a decir, pero o sea, yo vengo a hacer que ustedes se arrepientan, no vengo yo a contaminarme con ustedes. Entonces vemos aquí eso que es muy importante, ¿verdad? Que es tomar la decisión. Ese es un misterio ahí que está, que no es que Dios vaya a tomar la decisión por mí, soy yo quien tengo que tomar la decisión de dejar de hacer lo malo, de dejar de perder el tiempo, de empezar a buscarle más, de administrar mi tiempo para con Dios. Todas esas cosas es algo que tengo que hacer yo. Y hay muchas personas que dicen, no, en el tiempo de Dios y yo me voy a levantar. Sí, en el tiempo de Dios, pero tú tienes que tomar esa decisión primero. Amén. Amén. Entonces ese es el mensaje que yo traía hoy, algo pequeño, no sé cuánto duré, pero le damos gloria a Dios, ¿verdad?, por su palabra, y siempre tratar de seguir buscándolo, porque es algo muy complicado. Yo sé que es algo que
nosotros tenemos muchos ataques, muchos dardos, ya sea con el teléfono, con muchas cosas, pero aquí el Señor nos anda buscando y Él quiere que le sirvamos. Amén. Dice, nos fue. Ya terminó.